Shalom y bendiciones y bienvenidos todos a una cápsula más del grupo Los del Camino. Quiero aprovechar para saludar a todos los maestros y amigos del grupo de Los del Camino y también a nuestros hermanos de la metodología. Esta semana estamos comenzando el Sefer Vayikra, que contiene 247 mandamientos en total. Esta semana la porción trae 16 mandamientos. Y agradecemos como siempre a nuestro maestro Rico Cortés porque siempre nos concede semanalmente de poder traer estas cápsulas educativas. Pero fíjese, mi hermano, no hay un pasaje en la Torá que diga que el Sanedrín o los jueces eran infalibles. De hecho, la propia Torá reconoce que pueden equivocarse, como en Levíticos capítulo 4, los versos 13 al 21, donde se establece la ofrenda expiatoria cuando el liderazgo comete un error en la interpretación de la ley y el pueblo lo sigue. En Deuteronomio capítulo 17, en los versos 8, dice lo siguiente. Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Hashem tu Elohim escogiere, y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás, y ellos te enseñarán la sentencia del juicio, y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Hashem escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten, según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Hashem Elohim o al juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de Israel y todo el pueblo y temerá y no se ensorbecerá. Entonces, aquí en estos versos se ordena obedecer tanto a los jueces, pero no dice que nunca se equivoquen, sino que su fallo es vinculante para mantener el orden en Israel. Entonces, en la Torá, mis amados, se menciona varias veces la importancia de que los jueces sean personas preparadas, justas y sabias para desempeñar su función. Así que vamos a los mandamientos que me tocan en esta cápsula, que están en el capítulo 4, los versos 13 y el verso número 8. Perdón, número 13 y verso 27. Mandamientos 16 tiene esta porción, 11 performativo, 5 prohibitivo. Mandamientos de 115, 130 de los 613. El mandamiento 120 es un mandamiento performativo, es el número 51 para el Beis Hamishtat. Entonces, donde dice el verso 13, y toda la congregación de Israel peca por ignorancia. La esencia, si el gran Edrin, el Tribunal Supremo, erró y gobernó contrariamente a la halajá sobre los pecados graves punibles con caret, muerte prematura, después de lo cual la congregación o mayor parte actuó en su palabra, ellos, la congregación, debe traer una ofrenda. Leyes. Se deben cumplir varias condiciones para obligar al Sanedrín para traer una ofrenda en lugar de aquellos que actuaron en su palabra. Debe ser un Sanedrín de 71 jueces. El director de la academia debe estar presente en el momento del fallo. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos estos dos mandamientos, hay una palabra que prácticamente resalta en estos versos, y es la palabra rectificación. ¿Por qué? Porque era importante de que
esta situación se resolviera. Cuando hablamos de rectificación, es la corrección o ajuste de un error. En este caso, el Sanedrín eh, 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 co- quizás, para no decirlo, falló en la práctica quizás de un mandamiento. Entonces hay que hacer un ajuste porque el pueblo estaba, Hashem había ordenado de que el pueblo tenía que obedecer a estos jueces que estaban en eminencia. Entonces, cuando hablamos de rectificación, es la corrección o ajuste de un error, desviación o malentendido para alinearlo. El propósito es alinearlo con la verdad o la precisión. Entonces, el Sanedrín debe gobernar explícitamente diciendo a la gente se le permite hacer esto o esto. Todo o la mayoría de la congregación actúa en su palabra. Ve aquí, creyendo que el Sanedrín gobernó correctamente, pero no aquellos que actuaron sabían que el Sanedrín se había equivocado y seguido. No obstante, debe ser un caso donde el Sanedrín dictaminó anular parte de la misma y cumplir parte de ella. Esto mismo es lo que le estaba tratando de decir. Eh, pero no desarraigar, o sea, no arrancar o no eliminar una misma entera. Referencia primero, todo capítulo de Orios. Este mandamiento establece la responsabilidad colectiva de Israel en la observancia de la Torá, específicamente cuando ocurre un error por parte del Sanedrín, la máxima autoridad halágica. Cuando este tribunal emite un fallo incorrecto y dicho fallo conduce al pueblo a transgredir inadvertidamente, eh, un mandato divino. La congregación en su conjunto debe traer una ofrenda especial, que en este caso viene siendo la ofrenda Hatat, reconociendo la gravedad del error comunitario y reafirmando el compromiso colectivo con la santidad del pacto. Desde la perspectiva legal bíblica, este mandamiento enfatiza la corresponsabilidad entre líderes y comunidad. La autoridad espiritual, Sanedrín, no está exenta de fallar, y cuando esto sucede, se establece un mecanismo de restauración espiritual a través de el sacrificio. Este sacrificio simboliza no solo la separación o esta ofrenda, no solo la reparación, el daño espiritual cometido, sino también la humildad necesaria para admitir y corregir errores colectivos. Mientras tanto que en el contexto cultural del antiguo cercano oriente, donde generalmente las autoridades religiosas rara vez admitían errores públicamente, esta amibad presenta un claro contraste. Israel es llamado a mantener una postura de transparencia, humildad y corrección continua, marcando una diferencia significativa frente a las prácticas circuncidantes. ¿Cómo nosotros podemos aplicar este mandamiento en el día de hoy? Sabemos que no hay Beit Hamishah, por lo que no podemos traer korbanot, ofrendas, pero sin embargo, el principio de responsabilidad colectiva sigue vigente. Podemos aplicarlo nosotros hoy, en este tiempo, de la siguiente manera. Arrepentimiento comunitario, reunirse para reflexionar sobre errores colectivos y buscar rectificación. Como dije, es la corrección o ajuste de un error, desviación o malentendido para alinearlo con la verdad o la precisión. Tefilá y Sedaká, en ausencia de sacrificio, nuestros rezos y actos de justicia reemplazan la expiación, como dice en Oseas capítulo 14, verso 3. Educación y corrección comunitaria. Si una comunidad se da cuenta de que ha accionado en contra de la Torá, debe corregirse y volver a los caminos de Hashem, en este caso haciendo Teshuvah. En el verso 27, que está el mandamiento número 121, es un mandamiento performativo y para el Beit Hamistad. Que dice Vayikra 4:27, y si alguno del pueblo comete un pecado inadvertidamente, esencia, cualquiera inadvertidamente transgreda
o sea, por error, transgreda cualquiera de los pecados más graves, castigando por caretz. Si se cometen intencionalmente, está obligado a traer una ofrenda por el pecado animal, siempre que haya violado una mitzvah prohibitiva que implique alguna acción física. Leyes. Se requiere que uno traiga una ofrenda por el pecado animal solo si el acto pecaminoso fue completamente involuntario desde el principio hasta el final. Hay 43 aveiros en la Torá, o sea, transgresión, aveiro es la palabra transgresiones en la Torá, para las cuales se requieren traer una ofrenda por el pecado invariable estándar. Hay tres pecados en la Torá que, aunque hay carets, por cometerlo deliberadamente, no es necesario presentar una ofrenda por el pecado si se violan sin intención. Ellos son alguien que ignora deliberadamente la misma de la circuncisión, mandamiento 2. Uno que se abstiene de traer el corbán pesam, mandamiento 5. Y un blasfemo, mandamiento 70. Esto se debe a que la circuncisión y el corbán pesa son mandamientos de ejecución, ninguna acción física cuando se viola. La blasfemia tampoco implica ninguna acción física. Además, hay dos aveiros, transgresiones o pecados, mandamientos 167 y 363, donde aunque hay caret, si se viola deliberadamente, quien lo comete inadvertidamente no trae una ofrenda de un animal por el pecado, sino más bien una ofrenda por el pecado que es de ave o grano. Mandamiento número 123, referencia al comienzo de Cresos Shabbat 68. Este mandamiento aborda la responsabilidad individual respecto al cumplimiento de los mandamientos divinos, al reconocer que un individuo puede errar inadvertidamente. La Torah establece la obligación personal de presentar una ofrenda por el pecado cometido, señalando la seriedad con que Hashem considera la observación de su Torah, incluso en casos involuntarios. Desde la perspectiva legal, la distinción entre pecados deliberados e involuntarios es clave en el sistema sacrificial bíblico. El pecado inadvertido no elimina la responsabilidad espiritual, más bien requiere restauración mediante una acción concreta. La ofrenda, este acto establece una clara conciencia individual y comunitaria respecto a la santidad de las leyes divinas y guía el compromiso continuo del aprendizaje y fidelidad. En el ámbito cultural de antiguo cercano oriente, las prácticas religiosas a menudo no diferenciaban claramente entre actos voluntarios e involuntarios, siendo los sacrificios utilizados principalmente como apaciguamiento general a las deidades. En contraste, la ley bíblica establece claramente la naturaleza ética y moral del pecado y su reparación específica, subrayando el compromiso ético del individuo y su relación directa con Hashem. En resumen, ambas mitzvot o ambos mandamientos reflejan una estructura legal cultural única en Israel, donde la responsabilidad espiritual es tanto individual como comunitaria, enfatizando la humildad, la restauración y el aprendizaje constante frente a los errores cometidos inadvertidamente. En el contexto legal del Sanedrín, estos mandamientos tenían una aplicación específica clara dentro del marco jurídico judío antiguo. Número 1, el rol del Sanedrín. El Sanedrín era el Tribunal Supremo de Israel compuesto por 71 miembros, incluyendo el sumo sacerdote, Kohen Gadol, sabios, jueces y escribas expertos en la Torá. Su función era interpretar, legislar y juzgar conforme a la halajá, ley judía. Tenían autoridad absoluta en decisiones sobre cuestiones religiosas, jurídicas y sociales. Proceso legal para el mandamiento número 120. La misma que requiere una ofrenda cuando toda la congregación peca por inadvertidamente o por error. Vallecas 4:13. Ocurría específicamente cuando el Sanedrín emitía una decisión halágica incorrecta sobre una ley específica. El pueblo, confiando en la autoridad del Sanedrín, actuaba de acuerdo a dicha decisión incorrecta, cometiendo así una transgresión colectiva. Cuando posteriormente se reconocía el error, el Sanedrín estaba obligado a reconocer públicamente la equivocación. En respuesta, la Torá prescribe traer una ofrenda especial, Korban Hatat colectivo, simbolizando la responsabilidad compartida entre líderes y comunidad y enfatizando la importancia de la humildad y rectificación pública del liderazgo. Condiciones del sacrificio colectivo, mandamiento 120, el Sanedrín debía declarar públicamente el error cometido, explicando claramente que se había equivocado. El sacrificio era financiado por recursos comunitarios, indicando que la responsabilidad
por seguir la instrucción errónea recaía sobre toda la comunidad. El sacrificio ofrecido era un toro joven, Par Ben Bakar, cuya sangre se llevaba al altar para expiación, marcando un fuerte simbolismo colectivo. Contexto legal individual, mandamiento 121, en contraste, la misma sobre el pecado involuntario individual, o sea, por persona, tenía una aplicación distinta. Si una persona común pecaba inadvertidamente al infringir una prohibición grave, castigada con careo o pena severa si fuera deliberada, debía reconocer personalmente su error al tomar conciencia de ello. El individuo presentaba una ofrenda personal por el pecado, hatat, individual, habitualmente un animal menor según su capacidad económica, ovejas, cabras o aves, dependiendo de la situación específica. Significado jurídico y ético. Estos mandamientos establecían importantes precedentes éticos y jurídicos en la sociedad judía. Reconocimiento del error, a diferencia de otras culturas antiguas, el Sanedrín tenía el deber explícito de admitir públicamente errores judiciales y halágicos. Corrección y transparencia. Estas leyes imponían la transparencia en el sistema jurídico, asegurando que tanto autoridades como individuos rindieran cuentas claras sobre sus decisiones y acciones. Equilibrio colectivo-individual. La ley distinguía claramente estas responsabilidades colectivas e individuales, estableciendo diferentes mecanismos legales y rituales de corrección y restauración. A diferencia con otros sistemas del antiguo Cercano Oriente, en comparación a otros sistemas del antiguo Cercano Oriente, donde las autoridades religiosas eran vistas como infalibles o raramente cuestionadas públicamente, la ley bíblica exigía explícitamente rectificación pública ante errores judiciales, generando un sistema único en términos de responsabilidad legal y espiritual. Entonces, en este contexto jurídico y cultural daba al Sanedrín una responsabilidad elevada, demostrando la importancia crucial del liderazgo ético, transparente y humilde en Israel. ¿Cómo podemos aplicar este otro mandamiento en el día de hoy? Al no ver templo, aplicamos este principio a nivel personal. Teshuva individual, reflexionar sobre nuestras acciones y corregirlas. Confesión, bidui, y compromiso, expresar arrepentimiento sincero, comprometerse a no repetir el error. Tefilá y estudio de Torah, como dice el Talmud, Berajot 26b, la oración reemplaza los sacrificios. Reparación del daño, si el pecado afecta a otra persona, hay que enmendarlo. Estos mandamientos nos enseñan la importancia de la responsabilidad, tanto personal como comunitaria, en nuestra relación con Hashem. Así que espero haberme explicado lo más posible. Recuerden que eh, había un mandamiento que el Sanedrín se equivocó, ellos tenían que rectificar, eh, publicar que habían cometido un error. El pueblo, como estaba ordenado también por Hashem, no solamente a seguir a los jueces, la orden vino de Hashem, como vimos aquí en Deuteronomios capítulo 17, los versos 8, que donde se le ordena a Israel en obedecer a los jueces. Pues el pueblo como comunidad también falló inadvertidamente, un pecado en error, y había que traer también una ofrenda, había que hacer una ofrenda, tanto cuando pecaban, erraban comunitariamente, y también individual, una persona también tenía que traer una ofrenda. El propósito era de restablecer el orden dentro del pueblo de Israel y el Sanedrín, y también para que la armonía y el orden se pudiera restablecer con Hashem. Así que, mis amados, espero que este caso la sea de gran bendición. Recuerde suscribirse a Tesoros del Templo, descargar la aplicación del Segundo Templo, y también suscribirse a teshuva.tv. Así que shalom, gracias a nuestro maestro Moré Rico Cortés por esta oportunidad. Será hasta la próxima.